Capítulo 1. Cuando los imperios eran leyendas. Bienvenido, viajero del tiempo y del espíritu, a los susurros del silencio. Esta noche te propongo un pacto. Tú cierras los ojos y yo te contaré una historia que atraviesa milenios, imperios, religiones, traiciones y también anhelos de paz. Una historia que no encontrarás completa en los libros de texto ni resumida en titulares, porque esta es una historia tejida con los hilos del alma humana, su miedo, su fe y su deseo eterno de pertenecer. Quizá alguna vez te hayas preguntado por qué el mundo parece girar siempre sobre las mismas heridas. Quizá has oído hablar del conflicto entre Irán e Israel, pero no del río subterráneo de memoria, creencias y heridas compartidas que lo sostiene. Esta no es una narración de buenos contra malos, tampoco es un juicio, es un susurro, una invitación a mirar con otros ojos, a entender antes que condenar, a recordar antes de repetir. Por eso, mientras tu cuerpo se relaja y la noche te abraza con su manto silencioso, te invito a acompañarme por un viaje a través de los siglos, en busca de las raíces verdaderas de una enemistad que no nació ayer, y que tal vez tampoco tenga que durar para siempre. Si este tipo de historias acarician tu mente como lo hacen con la mía, si disfrutas aprendiendo sin prisas, reflexionando sin ruido, entonces quizá este canal sea también tu casa. Los susurros del silencio está hecho para ti, y si aún no formas parte, puedes suscribirte ahora mismo, no para seguir una moda, sino para seguir viajando juntos. Porque cada vez que cerramos los ojos, abrimos una puerta a algo mucho más profundo. En los albores del tiempo recordado, antes de que el mundo se dividiera en banderas, credos y líneas rojas, existía una tierra vasta, poderosa y antigua. Una tierra donde el sol abrazaba los desiertos y los hombres construían ciudades que parecían desafiar a los dioses. Hablamos de Mesopotamia, de Elam, de Sumer y de una figura que aún sin rostro habita los suspiros de la historia, el imperio. No era aún Irán, no era aún Israel. Eran raíces dispersas, semillas dormidas, aguardando el paso del tiempo para tomar forma. Entre los ríos Tigris y Éufrates surgieron las primeras civilizaciones organizadas, los primeros templos, las primeras guerras, pero también los primeros relatos sagrados. Mientras los acadios esculpían su dominio sobre el barro, mientras los babilonios erguían sus torres hacia el cielo, en otra región más oriental, los pueblos iranios comenzaban su largo despertar. Venían del este, de las llanuras heladas y de las montañas que tocan el cielo. Hablaban una lengua distinta, adoraban a otros dioses, pero traían consigo una ambición que los haría inolvidables. En estas tierras aún sin nombres fijos, los primeros hebreos eran apenas un murmullo. Nómadas, pastores, portadores de una historia oral, de un pacto con lo invisible, creían en un único Dios, uno solo, algo impensable en un mundo de dioses múltiples, de templos infinitos, y mientras la antigua Persia se forjaba entre guerras y unificaciones, los descendientes de Abraham caminaban entre arenas, ríos y montañas. Eran pocos, pero llevaban en el corazón una promesa, una tierra, un hogar, algo que aún no sabían dónde quedaba, pero que el tiempo les mostraría. Así, sin saberlo, los cimientos del futuro conflicto estaban echados, porque allí donde dos pueblos creen tener derecho sobre lo mismo, la historia rara vez encuentra paz. Pero aún no es tiempo de sangre, aún no es tiempo de fuego. Los medos fueron los primeros en consolidar un reino. Fueron ellos quienes, por primera vez, desafiaron a los asirios, aquellos conquistadores despiadados que con puño de hierro dominaron todo lo que alcanzaba su mirada. Y aunque cayeron, dejaron un legado, un eco que sería recogido por un joven de nombre breve, pero destino inmenso, Ciro el Grande. Aún no entra en escena, pero su sombra ya se proyecta sobre estas tierras. Porque mientras los imperios antiguos se disputaban ciudades, rutas y riquezas, otros se preguntaban algo más profundo: ¿quiénes somos? ¿A dónde pertenecemos? ¿Y qué nos hace diferentes de los que nos rodean? Esas preguntas nacieron junto a las civilizaciones, y junto a ellas nació también la tensión, porque todo pueblo que se organiza, al mirar hacia afuera, encuentra al otro, y cuando no hay palabras suficientes para entenderlo, nace el miedo. Este primer capítulo es una invitación a contemplar el mapa antes de la tormenta, un mundo donde las ideas nacen, los imperios respiran y los nombres aún no están escritos en piedra. Una etapa donde tanto Israel como Irán son apenas semillas. Pero como sabes, algunas semillas contienen selvas enteras,
Lo que vendrá será un despliegue de almas, profetas, ejércitos y dioses. Pero todo comienza aquí, en el silencio, en la bruma de los primeros días. En el cruce invisible entre leyenda e historia, porque cuando los imperios eran apenas leyendas, ya estaban caminando hacia el destino. Mucho antes de que el nombre Israel resonara en los himnos de guerra o en los discursos de los poderosos, hubo un pueblo sin tierra, sin rey, sin templos de piedra. Un pueblo que caminaba entre las dunas del tiempo con una historia escrita no en mapas, sino en corazones. Ellos no tenían murallas, no tenían ejércitos, pero tenían algo que los diferenciaba del resto. Una promesa, no una promesa hecha por hombres, sino, según creían, un pacto eterno con lo divino. Los hebreos, los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, nómadas, pastores, viajeros, forasteros perpetuos en tierras ajenas. Su identidad no estaba anclada a la tierra, sino al relato, a la historia transmitida de generación en generación. Una historia que hablaba de una tierra prometida, una Canaán fértil y lejana, donde fluiría leche y miel. Pero esa tierra, en aquellos días, ya tenía habitantes, pueblos antiguos, culturas con templos, leyes y dioses múltiples. Los hebreos no eran bienvenidos, pero tampoco se irían. Capítulo 2. Israel antes de llamarse así. Y así, comienza una coexistencia tensa, a veces pacífica, a veces no, pero nunca indiferente. Porque ese pueblo de un solo Dios comenzó a diferenciarse en todo, en sus costumbres, en su forma de comer, de orar, de vivir y de morir. Mientras los imperios rendían culto a muchos dioses que exigían sacrificios, los hebreos levantaban un altar a un Dios invisible, uno que no necesitaba imágenes, que no se podía representar y que, sin embargo, lo llenaba todo. Y esa idea, ese concepto radical, fue su mayor fuerza, pero también su mayor riesgo. Porque cuando crees que tu fe es la única verdadera, cuando sientes que tu pacto con lo divino es exclusivo, comienzas a ver al otro no como diferente, sino como equivocado. Y mientras tanto, en la lejana Persia, otro imperio se levantaba, uno que cambiaría para siempre el destino de los hebreos. Porque cuando el templo fue destruido, cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, fue un rey persa quien les ofreció algo que jamás imaginaron: libertad. Pero esa es otra historia, una historia que hablaremos al caer la siguiente noche. Los siglos pasaron. Llegaron hambrunas, migraciones, y un día, empujados por la necesidad, los hebreos bajaron a Egipto, primero como invitados, luego como esclavos. Y entonces, como todo pueblo que ha conocido el yugo, nació en ellos el deseo de liberación, un deseo encarnado en un nombre que resonará para siempre: Moisés. Él los sacó de Egipto, los guió por el desierto, los condujo hacia la promesa, y aunque nunca la pisó, dejó la semilla de una nación que aún no existía, pero que ya latía. Una nación sin tierra, pero con ley, sin ejército, pero con fe. Conocieron la guerra, conocieron la derrota, pero no olvidaron quiénes eran, porque lo que definía a Israel no era su territorio, sino su historia, y esa historia estaba escrita en el alma. En tiempos posteriores, los hebreos lucharon por asentarse, por sobrevivir entre enemigos más grandes. Levantaron jueces, reyes, y finalmente templos, el más grande, el de Salomón. Allí, en el corazón de Jerusalén, la historia espiritual de Israel encontró su centro. Pero nada dura para siempre. Vendrían invasiones, destrucciones, exilios. El pueblo judío aprendería a resistir, a dispersarse, a llevar su identidad como una llama encendida aún en la oscuridad más profunda. Pero aún estaban lejos los tiempos de diáspora, lejos las guerras con Roma. Aún no eran un pueblo perseguido, ni uno dominante. Eran, simplemente, una tribu que se convirtió en leyenda. Corría el año 539 a.C. Babilonia, ese gigante dorado, cayó ante los persas sin apenas batalla. La ciudad no ardió, no hubo masacre, hubo apertura, y en medio de ese asombro, una noticia comenzó a circular entre los cautivos. El nuevo rey había hablado. El decreto de Ciro fue claro, noble y sorprendente. A los judíos se les permitía regresar a su tierra, reconstruir su templo, retomar su culto. Ningún conquistador antes había hecho algo así. ¿Por qué lo hizo? Fue por convicción, por estrategia, por respeto. Quizás nunca lo sepamos,
Pero lo cierto es que aquel gesto sembró algo profundo en el alma judía: gratitud. Por primera vez, el opresor no era enemigo, sino salvador. En los bordes del imperio babilónico, cuando el tiempo parecía haber sellado el destino del pueblo judío en el exilio, un nuevo actor entró en escena. Su nombre era Ciro, y aunque aún nadie lo sabía, cambiaría la historia de Oriente Medio para siempre. No era un rey común, no era un conquistador sediento de gloria, era algo más complejo, más visionario. Ciro era persa, pero también era puente, un hombre entre mundos, un líder que comprendía el valor de la diversidad y el poder del respeto. Mientras los judíos lloraban junto a los ríos de Babilonia, añorando Jerusalén, él alzaba su imperio sobre un principio inusual para su época: la tolerancia. Capítulo 3. Ciro, el libertador de los judíos. Las escrituras hebreas lo llaman ungido del Señor, un título que hasta entonces solo se reservaba a profetas y reyes de Israel. Ciro, el pagano; Ciro, el extranjero; Ciro, el libertador. A través de su decreto, no solo permitió el regreso de un pueblo, también reafirmó una identidad que el exilio amenazaba con borrar. Desde aquel momento, las historias de Persia e Israel quedarían unidas por un lazo inesperado, y por un tiempo hubo respeto, intercambio, convivencia. La imagen de Ciro quedó grabada en la memoria hebrea como la de un justo entre los gentiles, un recuerdo casi sagrado. Pero el tiempo, siempre voraz, no permite eternas alianzas. Cambiarían los reyes, cambiarían las tierras, cambiarían las religiones, y con ellas la percepción del otro. Lo que un día fue alianza, más tarde sería sospecha. Lo que fue respeto, se volvería tensión. Y así, Persia e Israel, que en este punto compartían un capítulo de paz, comenzarían un largo camino de separación. Porque la historia no es una línea recta, es una espiral, un laberinto, un suspiro que cambia de forma con cada generación. Hoy, en medio del ruido y del conflicto, es fácil olvidar que alguna vez, hace más de 2 milenios, un rey persa fue recibido por los judíos como un héroe, que alguna vez, antes de las bombas, hubo puentes, y que esos puentes fueron reales. En el corazón de la historia, entre los escombros del tiempo, quedan aún fragmentos de ese gesto, de esa decisión, de ese Ciro que sin saberlo encendió una llama de esperanza, una llama que quizá aún puede ser avivada. La historia, como el viento del desierto, no sopla siempre en la misma dirección. Lo que ayer fue alianza, hoy puede volverse distancia. Y lo que ayer se dijo con gratitud, puede perderse entre los ecos de los siglos. Así ocurrió entre los antiguos persas y los descendientes de Israel. Porque aunque hubo un tiempo en que compartieron respeto, caminos e incluso admiración mutua, también llegó el momento en que comenzaron a mirarse como extraños. Tras la muerte de Ciro, el imperio persa no se detuvo. Continuó su expansión, su gloria, sus reformas. Darío, Jerjes, Artajerjes, cada uno dejó su huella. La Persia aqueménida se convirtió en uno de los imperios más vastos y complejos jamás vistos. Gobernaban con sabiduría, pero también con control, con diplomacia, pero también con poder. Mientras tanto, el pueblo judío regresado del exilio reconstruía su vida, su templo, su fe. La tierra prometida no era ya una idea lejana, sino una realidad frágil, rodeada de enemigos, vigilada, dependiente. Muchos hebreos seguían bajo dominio persa, como parte del gran mosaico imperial. No eran esclavos, pero tampoco eran libres. Y con el tiempo, los antiguos vínculos comenzaron a erosionarse, porque todo imperio, incluso el más justo, impone su idioma, su calendario, su visión del mundo, y toda nación que ha probado la libertad acaba chocando con la imposición, aunque ésta sea amable. Capítulo 4. De aliados a extraños, y aún así, hubo respeto. A veces sincero, a veces estratégico. En la vasta red de caminos del imperio, muchos judíos encontraron prosperidad. Algunos incluso alcanzaron puestos importantes. Otros se dispersaron por nuevas tierras. La diáspora comenzaba. La identidad se volvía portátil. No eran ya solo un pueblo de un lugar. Eran un pueblo de la palabra, de la ley, de la memoria. Mientras Persia miraba hacia Grecia, hacia la India, hacia el poder, Israel miraba hacia adentro, hacia sus textos, hacia sus mandamientos, hacia su Dios. Con el tiempo,
Las rutas se bifurcaron. Persia seguiría su camino. Caería ante Alejandro. Resurgiría, cambiaría de rostro, de lengua, de religión. Los judíos, por su parte, enfrentarían nuevas dominaciones. Griegos, romanos, cruzados, otomanos. La historia los lanzaría una y otra vez al exilio y al retorno. Pero algo se había sellado en este punto de la historia: el paso de la cercanía a la distancia, la transición de la alianza al recuerdo, porque la historia no siempre se rompe en gritos, a veces simplemente se enfría. Las tensiones no estallaban en guerras abiertas, sino en el corazón, en la percepción mutua, en las pequeñas decisiones. Los judíos querían vivir según su ley, su sabbat, su dieta, su Dios. Los persas querían orden, unidad, lealtad al trono. No era odio, no era guerra. Era esa sutil fricción que aparece cuando dos formas de entender el mundo ya no encajan, cuando la memoria de lo que fueron comienza a desdibujarse y el presente impone nuevas prioridades. Así, entre decretos imperiales y relatos sagrados, la relación fue enfriándose. Y así, Persia e Israel se convirtieron en dos mundos que alguna vez se tocaron, pero que ahora flotaban por separado, observándose de lejos, sin guerra, pero sin abrazo, con respeto, pero ya sin puentes, hasta que, siglos después, un nuevo profeta vendría a agitar los cimientos del mundo, y con él vendría una transformación que lo cambiaría todo. En el corazón del desierto de Arabia, donde las dunas parecían susurrar versos al viento, un hombre solitario comenzó a escuchar una voz que cambiaría el curso de la historia. Su nombre era Mahoma. No era rey, no era noble, era comerciante, huérfano, peregrino del alma. Pero lo que comenzó como un murmullo interior, pronto se convirtió en revelación. Según su relato, no era él quien hablaba, sino Dios. El mismo Dios que, siglos antes, había hablado con Moisés, con Abraham, con Jesús. El mismo, pero ahora con una nueva palabra: el Corán. Capítulo 5. Mahoma, el Corán y la reconfiguración del mundo. Era el siglo VII de nuestra era, y el mundo estaba a punto de reconfigurarse. Porque el Islam no fue solo una religión, fue también una revolución espiritual, política, social, un nuevo orden, un nuevo lenguaje para lo sagrado. Y a través de sus versos nacía también una visión sobre los pueblos del libro: los judíos, los cristianos, aquellos que según el Corán habían recibido revelaciones, pero las habían olvidado o distorsionado. No eran enemigos, no aún, eran gente del libro, tolerados, reconocidos, pero a ojos del Islam, incompletos. Para los judíos, el mundo islámico fue, en muchos casos, refugio. Cuando Europa los perseguía, los expulsaba, los condenaba, en ciudades como Bagdad, El Cairo o Córdoba, podían vivir, a veces como médicos, astrónomos, traductores, a veces como marginados, pero rara vez como enemigos. Esa ambigüedad, ese estar dentro pero no del todo, definió su existencia por siglos. Y mientras tanto, en tierras persas, el Islam echaba raíces profundas. La lengua árabe se volvió sagrada, pero el farsi sobrevivió. La filosofía griega fue traducida, pero también reinterpretada. Irán, aún sin llamarse así, comenzaba a forjar una identidad espiritual intensa, compleja, intelectual. El nuevo imperio islámico se expandió con una velocidad asombrosa. Desde la península arábiga, atravesó Persia, el norte de África llegó hasta España. Y en cada rincón la antigua identidad de los pueblos fue absorbida, transformada o empujada hacia la resistencia. Persia cayó bajo la bandera del Islam, pero su espíritu no desapareció. Se adaptó, se reinventó. Con el tiempo se volvió única, distinta, chiita, una rama del Islam que pondría a Irán en un camino diferente al del resto del mundo musulmán. Pero en esos primeros siglos, el Islam unificó tierras que antes estaban divididas, lenguas que antes se ignoraban, y también trajo una nueva convivencia: judíos, cristianos y musulmanes compartiendo ciudades, mercados, rituales, aunque no siempre en pie de igualdad. Y en ese cruce de religiones, los vínculos con los judíos no desaparecieron. A veces eran vecinos, a veces rivales, a veces hermanos de conversación. En el silencio de las bibliotecas se compartían ideas. En el bullicio de los mercados se cruzaban vidas.
En las noches del desierto se contemplaban las mismas estrellas, pero las tensiones no tardarían en crecer, porque las palabras sagradas, cuando se interpretan desde el poder, pueden dividir más que unir. Los textos que hablaban de respeto también podían ser usados para justificar exclusión. Y las alianzas antiguas, poco a poco, se transformaban en sospechas nuevas. Así, con el Islam como telón de fondo, el mundo cambió. Lo hizo lentamente, pero lo hizo para siempre, y Persia, la antigua aliada de Israel, se convirtió en una tierra musulmana, orgullosa de su fe, celosa de su historia, mientras que los judíos dispersos por el mundo empezaban a soñar, una vez más, con el regreso, con el hogar, con la tierra prometida, y esa promesa estaba por despertar. Capítulo 6. Persia se convierte en Irán. Mientras el Imperio Otomano crecía desde Turquía y el mundo árabe consolidaba su presencia suní, Irán caminaba por su propia senda. En su interior vivían también minorías, cristianos, zoroastrianos y, por supuesto, judíos. Eran pocos, a veces tolerados, a veces reprimidos, pero siempre vigilantes, porque sabían que en cualquier momento el viento podía cambiar. Y cambió en los siglos posteriores. Entre invasiones extranjeras y reyes caprichosos, Irán fue perdiendo autonomía. Rusia al norte, Inglaterra al sur, Europa entera queriendo dominar sus recursos, sus rutas, su alma. Pero el pueblo iraní, a pesar de todo, resistía. En sus mezquitas, en sus poemas, en su memoria. Durante siglos los mapas hablaban de Persia como un reino de sabiduría, poesía y fuego sagrado. Pero los mapas, como la memoria de los hombres, también cambian. Y lo que fue Persia, poco a poco, empezó a llamarse Irán. No fue un cambio repentino, ni una simple cuestión de nombres. Fue una transformación profunda, lenta, espiritual. Porque Irán no es solo una tierra, es una forma de mirar el mundo. Cuando cayó el califato abasí y las dinastías regionales comenzaron a florecer, Persia recuperó su voz. Volvió a escribir en farsi. Volvió a cantar a sus poetas, volvió a pensar desde su raíz. Era musulmana, sí, pero no árabe. Tenía su forma de orar, de gobernar, de imaginar a Dios. Y entre todas las formas posibles, eligió una, el chiismo, una rama del Islam que honra a los descendientes de Alí, primo y yerno del profeta Mahoma. El chiismo no es solo una teología distinta, es una cosmovisión, una forma de entender el poder, la justicia, el sufrimiento. Cree en mártires, en líderes justos que han sido traicionados, en una espera eterna por el retorno de aquel que traerá justicia al mundo. Y esa idea, la del sufrimiento redentor, la de la fe resistente, se fundió con el alma persa. Irán se convirtió lentamente en el corazón del chiismo, y esa identidad lo separó no solo del mundo cristiano o judío, sino también del resto del Islam sunita. A comienzos del siglo XX, el nombre Irán comenzó a reemplazar oficialmente al de Persia en los foros internacionales. Era un gesto de orgullo, una afirmación. Persia era historia, Irán era presente, y en ese presente algo más se estaba gestando, un nacionalismo propio, una identidad moderna, laica, pero profundamente arraigada en la tradición chiita. Los judíos iraníes vivían ese cambio con ambigüedad. Algunos prosperaban, otros callaban, pero todos sabían que algo se estaba moviendo, que los viejos equilibrios ya no eran seguros. Y mientras Irán se afirmaba, más allá de sus fronteras, en Europa, un viejo dolor renacía, el antisemitismo, los pogromos, el holocausto, y con ese dolor volvió a crecer un deseo que nunca se había extinguido del todo: volver. Volver a Sion, volver a Jerusalén, volver a Jerusalén, volver a la tierra prometida. El sionismo comenzaba a tomar forma, y aunque Irán no era aún su enemigo, ya comenzaba a mirar con recelo aquel sueño, porque en el fondo, lo que estaba en juego no era solo un pedazo de tierra, era algo más profundo, una historia, un derecho, una identidad. Y así, Irán, la antigua Persia, se preparaba para un nuevo siglo, un siglo en el que todo cambiaría. Nuevas guerras, nuevos imperios, nuevas traiciones, pero también viejos recuerdos, como aquel de un rey llamado Ciro, como aquel de una tierra que alguna vez ayudaron a liberar. Porque aunque la historia avance, el eco de lo que fuimos nunca desaparece del todo.
A veces se esconde, a veces duerme, pero siempre espera ser recordado. Capítulo 7. El sionismo y el sueño de un hogar. En el corazón del siglo XIX, cuando las máquinas comenzaban a reemplazar a los caballos y Europa se embriagaba con promesas de modernidad, un viejo anhelo despertó entre el polvo de la historia. Era una idea sencilla, pero también peligrosa, radical, una idea que muchos habían olvidado y que otros nunca habían dejado de susurrar: volver. Volver a Sion, volver a Jerusalén, volver a ser más que una diáspora, más que una sombra del pasado, volver a tener un hogar. Así nació el sionismo, no como una religión, no como una conquista, sino como un suspiro profundo de identidad. Theodor Herzl, judío austrohúngaro, fue quien le dio forma política. Miró los pogromos, los guetos, el antisemitismo que recorría Europa como una enfermedad crónica, y escribió: si queremos sobrevivir, necesitamos un Estado. Y ese Estado, a ojos de millones, solo podía estar en un lugar: Palestina, la tierra prometida, y aquella donde había nacido la fe de sus antepasados, aquella donde, según la tradición, volvería algún día el Mesías. Pero esa tierra ya no estaba vacía. En este punto, Irán observaba desde lejos. No era actor principal aún, pero miraba y tomaba nota, porque el mundo musulmán comenzaba a reaccionar. Y aunque Irán era chiita y muchos árabes eran sunitas, había una causa común que comenzaba a gestarse. Palestina debía seguir siendo árabe, o, al menos, no debía convertirse en un estado judío. Pero esa oposición aún era tibia. El verdadero choque aún estaba por venir. Allí vivían árabes musulmanes y cristianos, pueblos con sus propias historias, recuerdos y heridas. Palestina era, en ese momento, parte del Imperio Otomano, y más adelante, tras la Primera Guerra Mundial, quedaría bajo mandato británico. Entre las colinas de Jerusalén y las playas de Haifa comenzaban a surgir tensiones. Asentamientos judíos, rechazo árabe, declaraciones ambiguas de Londres, y en medio, personas reales, niños, mujeres, hombres que solo querían vivir, pero que serían atrapados por una historia más grande que ellos. Los años pasaron. El Holocausto dejó una herida abierta en el alma judía. 6 millones asesinados, campos, hornos, números tatuados. Y la pregunta que quedó flotando en el aire fue brutal: ¿cómo pudo ocurrir? ¿Dónde estaban todos? ¿Por qué nadie los defendió? Y entonces, el sueño del retorno dejó de ser solo un deseo. Se volvió urgencia, supervivencia, determinación. En 1948, tras décadas de inmigración, conflictos y diplomacia, nació oficialmente el Estado de Israel. Un país pequeño, rodeado de enemigos, pero con una fuerza interior nacida del dolor, la fe y la resistencia. Para muchos judíos fue el cumplimiento de una promesa milenaria. Para muchos árabes, una injusticia intolerable. Y así, la región entró en un nuevo ciclo: guerras, alianzas, traiciones, naciones que reconocían a Israel, otras que lo rechazaban, y entre estas últimas, Irán, porque en las sombras de los palacios de Teherán, algo comenzaba a gestarse. Un cambio, un temblor, un susurro que se convertiría en grito, una revolución que borraría el rostro del Irán moderno y le daría uno nuevo. Uno que haría del sionismo no solo una oposición política, sino un enemigo religioso. Pero eso es otra noche, otro capítulo, otro rugido en la historia. Aún bajo el gobierno del Shah, Irán no fue un enemigo directo. Mantuvo cierta neutralidad, incluso relaciones diplomáticas con Israel. Pero las tensiones ideológicas estaban en el aire, porque el sionismo, para muchos en Oriente Medio, no era visto como un movimiento de liberación, sino como una imposición extranjera, como un nuevo colonialismo, como una herida en el corazón del Islam. Y aunque Irán aún no lo gritaba, pronto lo haría. Capítulo 8. Palestina bajo mandato y el nacimiento del conflicto moderno. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los imperios se derrumbaron como castillos de arena ante la marea del siglo. El Imperio Otomano desapareció, y con él, la administración que había gobernado Palestina durante siglos. En su lugar, surgió un nuevo poder, el Imperio Británico. Bajo la apariencia de protector, se proclamó guardián de la región,
asumiendo el mandato sobre Palestina con el visto bueno de la Sociedad de Naciones. Pero ese mandato no era neutral, venía cargado de promesas cruzadas, de acuerdos secretos, de intereses coloniales disfrazados de civilización. Y entre esas promesas, una en particular encendió un fuego que aún no se ha apagado, la Declaración Balfour. Emitida en 1917, aquel texto breve y ambiguo declaraba que el gobierno británico veía con buenos ojos la creación de un hogar nacional judío en Palestina, siempre y cuando no se perjudicaran los derechos de las comunidades no judías que ya vivían allí. Pero ¿cómo construir un Estado para unos sin desarraigar a los otros? ¿Cómo convivir en una tierra que ambos consideraban suya? Así comenzó el verdadero conflicto moderno, porque lo que hasta entonces era una tensión creciente, se volvió lucha directa, lucha por el derecho a existir, lucha por el control, por la memoria, por la tierra. Durante las décadas del mandato británico, llegaron olas de inmigración judía desde Europa. Algunos escapaban del antisemitismo, otros venían con ideales sionistas, y otros simplemente buscando una vida mejor. Se fundaron kibutz, se levantaron escuelas, se habló hebreo por primera vez en siglos como lengua viva. Pero también se produjo rechazo, temor, ira. Las comunidades árabes, que hasta entonces habían sido mayoría indiscutida, comenzaron a sentirse amenazadas. Su identidad, su cultura, su presencia, parecía diluirse ante la llegada del otro. Hubo protestas, revuelta árabe en 1936, represión británica, ataques, represalias, y en paralelo entre los propios judíos, surgieron grupos armados como el Irgun o la Haganá. Algunos buscaron acuerdos, otros eligieron la vía de la fuerza. Palestina se convirtió en un tablero cada vez más inestable, donde cualquier chispa podía prender el incendio, y en medio de ese caos, el Imperio Británico comenzó a cansarse. Ya no era rentable, ya no podía sostener la promesa de paz, y entonces dejó el asunto en manos de las Naciones Unidas. La ONU propuso una partición, un estado para los judíos, otro para los árabes, y Jerusalén como territorio internacional. Para los líderes sionistas fue una victoria amarga pero aceptable. Para los árabes fue una traición. ¿Cómo dividir una tierra donde ellos habían vivido por generaciones? ¿Cómo aceptar un nuevo estado fundado sobre su propia expulsión? La respuesta fue la guerra. En 1948, cuando se declaró la independencia de Israel, estalló la primera guerra árabe-israelí. Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak atacaron. Pero Israel resistió, y no solo eso, ganó, ampliando incluso el territorio que le había asignado la ONU. Para los judíos fue un milagro, el retorno a la historia, la reconstrucción del hogar. Para los palestinos fue la Nakba, la catástrofe. Cientos de miles fueron expulsados o huyeron, refugiados en su propia tierra, fragmentados, rotos. A partir de entonces, el conflicto dejó de ser local, se volvió regional, mundial, político, religioso, y cada país árabe comenzó a tomar posición. Irán, bajo el Shah, mantenía una postura ambigua. No aprobaba del todo a Israel, pero tampoco se alineaba completamente con los enemigos de Tel Aviv. Eran años de equilibrios, de diplomacia, de gestos contenidos, pero en el subsuelo ideológico algo crecía. Porque en los ojos de muchos musulmanes, el conflicto no era ya territorial, era sagrado, y todo lo que era sagrado estaba destinado a ser eterno. Así, entre mapas rotos, promesas no cumplidas y heridas abiertas, nació el conflicto moderno, el que aún hoy arde, el que divide mesas, familias, fronteras. Un conflicto que no es solo por tierra, sino por identidad, por memoria, por quién tiene derecho a recordar y quién a volver. Capítulo 9. Israel nace, el mundo cambia. Era el 14 de mayo del año 1948. En una sala modesta, bajo la mirada de unos cuantos testigos y con la urgencia de un reloj invisible que marcaba el inicio de una nueva era, David Ben-Gurión proclamó: por la presente declaramos el establecimiento de un Estado judío en Eretz Israel, que se llamará Estado de Israel. Con esa frase nacía un país, pero también se desgarraba una región, porque en ese instante, mientras algunos lloraban de alegría, otros lo hacían de desarraigo. Israel había nacido, sí, pero su alumbramiento fue entre sangre.
La guerra no se hizo esperar. Apenas horas después de la proclamación, los ejércitos de 5 países árabes invadieron el nuevo estado. Era la primera guerra árabe-israelí. Una lucha desigual, frenética, improvisada, pero feroz. Israel, pequeño, rodeado sin armamento suficiente, resistió. No solo resistió, ganó, y con esa victoria amplió su territorio. Decenas de pueblos palestinos fueron arrasados, y más de 700.000 palestinos se convirtieron en refugiados. Muchos jamás volverían, muchos jamás olvidarían. Para los judíos, esa victoria fue la confirmación de que la historia les daba, al fin, una segunda oportunidad. Después de siglos de persecución, después del Holocausto, después del exilio, al fin un hogar, al fin un ejército propio, una lengua, una bandera, un lugar donde por primera vez en 2000 años podían decidir su destino. Para los países árabes fue una humillación, una traición, una herida profunda. Y el conflicto que nació entonces no se limitó a las armas, se extendió a la cultura, la religión, la geopolítica. Se convirtió en un símbolo, y los símbolos no mueren fácilmente. En esos años, Irán aún estaba gobernado por el Shah Mohammad Reza Pahlaví. El país vivía un proceso de occidentalización acelerado, modernización, reformas, alianzas con Estados Unidos, relaciones discretas pero funcionales con Israel. No eran aliados públicos, pero compartían enemigos comunes como el panarabismo de Nasser en Egipto. Israel veía a Irán como un socio estratégico. Irán veía a Israel como una pieza útil en su tablero. Pero la conexión era más pragmática que afectiva, porque en el fondo, la revolución ya germinaba en silencio. Mientras tanto, Israel construía su Estado. Recibía inmigrantes judíos de todo el mundo, del Yemen, de Marruecos, de Etiopía y también de Irán. Sí, miles de judíos iraníes emigraron al nuevo país, algunos por fe, otros por miedo, y otros por esperanza. En paralelo, los países árabes sufrían derrotas sucesivas. En 1956, la crisis de Suez. En 1967, la Guerra de los 6 días. Israel, una vez más, vencía. Y cada victoria lo hacía más fuerte, pero también más aislado. Porque con cada guerra la herida palestina se abría más. Con cada victoria, el odio crecía. Para Irán todo era observación, control, aparente calma, pero dentro de sus fronteras el Shah comenzaba a ser percibido como una marioneta occidental. Las mezquitas se llenaban de susurros, los intelectuales hablaban en voz baja, los clérigos esperaban su momento. Y en ese clima de tensión silenciosa, Israel se volvió, poco a poco, un símbolo de lo que Irán no quería ser: occidental, laico, expansionista. Aún no era enemigo, pero ya no era hermano. La creación del Estado de Israel cambió el mundo, cambió el mapa, cambió las relaciones, cambió la forma en que se definían las alianzas. Y sobre todo, cambió la historia, porque desde entonces ya nada sería igual. Ya no se trataba de un conflicto regional, era una batalla de legitimidades, de relatos, de símbolos, de identidades. ¿Quién tenía derecho a estar allí? ¿Quién había llegado primero? ¿Qué valía más, el recuerdo o la supervivencia? Y en ese fuego lento Irán e Israel comenzaban a alejarse, cada uno con su historia, cada uno con sus fantasmas, pero ambos dirigiéndose hacia un cruce inevitable. Aún quedaban años para la ruptura definitiva, pero el telón ya estaba abierto, y el escenario no volvería a estar vacío. Capítulo 10. Irán, de monarquía a revolución. Durante décadas, Irán fue presentado al mundo como un oasis de modernidad en medio de un Oriente Medio en llamas. Rascacielos en Teherán, universidades occidentales, petróleo fluyendo como sangre caliente por sus venas, un ejército poderoso, financiado por Estados Unidos, y en el trono Mohammad Reza Pahlaví, el Shah, con trajes impecables, con discursos de progreso, con una corona brillante, pero también con oídos sordos, porque bajo esa fachada de grandeza algo hervía, algo que no podía verse desde fuera, algo que no salía en los periódicos extranjeros. Un pueblo cansado, cansado de la represión, cansado de la desigualdad, cansado de ver su fe convertida en un adorno. El Islam, para muchos iraníes, no era un obstáculo para el progreso,
como afirmaba el Shah, sino su raíz más profunda. Y frente a esa raíz, él construía rascacielos, compraba aviones, celebraba fastos imperiales que costaban millones, mientras los campesinos comían pan duro. Y así, en ese contraste hiriente entre lo brillante y lo roto, la revolución comenzó. No con bombas, no con armas, sino con sermones, con versos, con palabras. El ayatolá Ruhollah Khomeini, exiliado en Francia, se convirtió en el rostro invisible de esa resistencia. Su voz, transmitida en casetes que circulaban en secreto, cruzaba las montañas y las ciudades como un susurro temido. Hablaba de justicia, de dignidad, de Islam y también de soberanía, porque para él el problema no era solo el Shah, era también su cercanía con Occidente, con Estados Unidos, con Israel. En sus discursos los presentaba como aliados de la corrupción, como intrusos en tierras que no les pertenecían, como enemigos del alma persa. En 1979, el fuego estalló, millones salieron a las calles, el Shah huyó, la monarquía cayó y nació la República Islámica de Irán, con un nuevo lema: ni este ni oeste, solo Islam. Fue un giro total. El país que antes firmaba acuerdos con Israel, ahora lo llamaba el régimen sionista. El país que antes invitaba a compañías occidentales, ahora quemaba sus banderas. Todo cambió. Las embajadas cerraron. Las alianzas se rompieron. El lenguaje se volvió otro. Israel, que había considerado a Irán un socio estratégico, observó con inquietud. A partir de entonces, Irán pasó de ser un país neutral a un enemigo ideológico. Ya no se trataba de geopolítica, se trataba de religión, de principios, de visiones opuestas del mundo. La nueva Irán veía a Israel no solo como una nación ilegítima, sino como una amenaza existencial, y comenzó a apoyar a sus enemigos. Financió a Hezbollah en Líbano, más tarde a Hamas en Gaza, y en sus discursos no había espacio para la ambigüedad. Israel debía desaparecer. Pero el odio no nace de la nada, nace de heridas, de traiciones percibidas, de humillaciones. Irán, tras la revolución, se sintió solo, aislado, atacado, y en ese aislamiento encontró su identidad. Una identidad forjada en la resistencia, en la espiritualidad, en la idea de que debía ser faro en un mundo de tinieblas. Exagerado, tal vez, real, sin duda, porque las naciones, como las personas, también sueñan y también temen. Así, Irán dejó de ser Persia moderna, se convirtió en un símbolo, para unos, de esperanza, para otros de oscuridad, y en ese símbolo Israel ocupó un lugar central: el enemigo, el usurpador, el otro que debía ser confrontado no solo con armas, sino con ideas, con visión. Mientras el mundo miraba con asombro esa transformación, una nueva era comenzaba. Una era de espionaje, de sabotajes, de alianzas ocultas. Una guerra que no se declararía oficialmente, pero que, desde entonces, no ha dejado de arder. Capítulo 11. Espías, sabotajes y guerras en la sombra. A veces, la guerra no se libra con ejércitos ni tanques. A veces, no hay uniformes, ni banderas, ni comunicados oficiales. Solo silencio, solo sombras, solo fuego que arde donde nadie mira. Así ha sido la guerra entre Irán e Israel durante las últimas décadas. Una guerra sin declaración, pero con víctimas. Una guerra que se esconde en laboratorios, en túneles, en cables submarinos, en palabras que nunca se dicen, pero que todos entienden. Porque aunque Irán e Israel no se han enfrentado directamente en el campo de batalla, su conflicto ha sido constante, sutil y letal. Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán ha convertido la oposición a Israel en un pilar ideológico, y no solo desde los discursos, también desde la acción, a través de proxies, grupos armados aliados, financiados, entrenados, Hezbollah en Líbano, Hamas y la Yihad Islámica en Palestina, milicias chiitas en Siria e Irak, todos con un mismo enemigo declarado, el Estado de Israel, y al otro lado Israel con sus propios métodos, tecnología de vanguardia, inteligencia precisa y una doctrina simple: golpear primero, golpear en silencio. En los últimos años, numerosos científicos nucleares iraníes han muerto en atentados misteriosos. Autos bomba, francotiradores invisibles, explosiones que nadie se atribuye, pero que todos sospechan.
Irán acusa a Israel. Israel guarda silencio, pero sonríe. Al mismo tiempo, instalaciones nucleares sufren apagones, incendios inexplicables, ciberataques quirúrgicos. El más famoso, el virus Stuxnet, desarrollado junto con Estados Unidos, que saboteó las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio. Un virus invisible que destruyó desde dentro. Y mientras estos ataques ocurren, la guerra continúa en otros frentes. En el ciberespacio, en los satélites, en las redes sociales, en los discursos de las Naciones Unidas. Israel denuncia el programa nuclear iraní. Irán denuncia los crímenes israelíes en Palestina. Ambos recogen aliados. Ambos se atrincheran. Y ambos se espían, se infiltran, se vigilan, porque saben que un error puede ser el inicio de algo irreversible. En este escenario, los servicios de inteligencia se convierten en protagonistas. El Mossad, en Israel, ha demostrado ser uno de los más eficaces del mundo. Audaz, secreto, capaz de penetrar hasta los rincones más protegidos del régimen iraní. Ha robado archivos, ha desmantelado redes, ha eliminado objetivos con precisión milimétrica. Por su parte, Irán no se queda atrás. Sus servicios, como la Fuerza Quds, actúan en el extranjero. Han respondido con atentados, con operaciones encubiertas, con amenazas que cruzan continentes. Y lo más inquietante es que esta guerra en la sombra no tiene reglas claras, no tiene fronteras. Puede estar ocurriendo ahora mismo, mientras escuchas esto, puede estallar en cualquier momento, o puede seguir durante años, porque ni Irán ni Israel quieren una guerra abierta. Pero tampoco están dispuestos a ceder. El odio es profundo, pero también lo es el miedo, porque ambos saben que si el conflicto escala, no habrá regreso, no habrá tregua, no habrá tierra segura. Esta guerra invisible ha dejado muchas preguntas. ¿Dónde termina la defensa y dónde comienza la agresión? ¿Es legítimo prevenir a cualquier precio? ¿Se puede luchar contra el miedo sin convertirse en aquello que se teme? Y mientras las respuestas se diluyen, la guerra sigue, callada, precisa, eterna, como un hilo tenso entre dos fuegos que se miran, sabiendo que si uno se rompe, todo arderá. Capítulo 12. El enemigo de mi enemigo. En Oriente Medio, la política no se escribe con tinta, se talla con fuego. Las alianzas no nacen del afecto, sino del cálculo. Y los enemigos, a menudo, comparten los mismos rostros. Así, en el complicado tablero de la región, una regla ha sobrevivido al paso del tiempo. El enemigo de mi enemigo puede ser mi aliado. Esta lógica ha dado forma a relaciones impensables, pactos discretos, silencios cómplices. Y entre todas esas alianzas extrañas, una destaca por su impacto silencioso. La aproximación entre Israel y los países árabes suníes, impulsada en gran parte por el miedo a Irán. Durante décadas, Israel fue visto como un intruso por sus vecinos, rechazado, aislado, condenado en foros internacionales. Pero algo cambió, no de forma abrupta, sino como una grieta que se ensancha con los años. Irán, con su apoyo a grupos como Hezbollah y Hamas, su influencia creciente en Siria, Líbano, Irak y Yemen, y su ambición nuclear declarada, se volvió el nuevo temor compartido. Para Arabia Saudita, los Emiratos, Bahrein, la amenaza ya no era solo Israel, era Irán. Y con ello surgió una posibilidad. Si compartimos al mismo enemigo, ¿por qué no compartir también la estrategia? Así comenzaron los acercamientos. Lentos, silenciosos, comerciales, tecnológicos y finalmente diplomáticos. En el año 2020, con la firma de los Acuerdos de Abraham, Israel normalizó relaciones con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Poco después, también con Marruecos y Sudán. Era algo impensable décadas atrás, pero el miedo construye puentes y la necesidad de frenar a Irán unió lo que antes era incompatible. Israel, por su parte, encontró en estos acuerdos una oportunidad histórica, nuevos mercados, nuevos aliados, una legitimidad regional y, sobre todo, una forma de aislar a Irán, porque en esta nueva arquitectura de poder, Teherán aparece como el gran otro, el foco de desconfianza, el símbolo del extremismo. Pero Irán no observa en silencio, responde, con amenazas, con advertencias, con discursos que denuncian una traición del mundo árabe a la causa palestina. Para los clérigos iraníes, estos acuerdos son una herida profunda,
no solo política, sino espiritual, porque consideran que Palestina es una causa sagrada, y quien la abandona el Islam. A la vez, Irán refuerza sus lazos con grupos no estatales. En el sur del Líbano, Hezbolá se convierte en un ejército paralelo, con miles de misiles apuntando a territorio israelí. En Gaza, Hamás se rearma con tecnología iraní. En Irak y Siria, milicias chiitas actúan como extensión del poder de Teherán. Y en Yemen, los hutíes desafían a Arabia Saudita, con el respaldo, directo o indirecto, de Irán. El tablero está lleno, las piezas en movimiento, y en medio, Israel, Irán y la tensión como norma. Mientras tanto, el pueblo palestino sigue atrapado. Muchos sienten que han sido olvidados, usados como ficha, defendidos en el discurso, pero solos en la realidad. Porque la causa palestina, que alguna vez unió a todo el mundo musulmán, hoy parece dividida entre retóricas encendidas y silencios diplomáticos. Israel avanza, Irán resiste, y los demás calculan. Y así, el conflicto toma nuevas formas. Ya no es solo religión, ya no es solo historia, es también geopolítica, tecnología, ciberseguridad, influencia regional, una guerra fría dentro del mundo islámico, donde las alianzas se trazan no por fe, sino por conveniencia, donde los antiguos enemigos se convierten en socios, y los antiguos hermanos en adversarios. El enemigo de mi enemigo se vuelve aliado, pero en estas alianzas también se pierden certezas, se diluyen causas, y se multiplican las preguntas. ¿Quién defiende qué? ¿Qué se sacrifica en nombre de la seguridad? ¿Y cuánto tiempo puede sostenerse una paz nacida del miedo? Porque el miedo, como la pólvora, arde rápido, y deja cenizas, cenizas que un día podrían encender algo más. Capítulo 13. ¿Y si estalla la guerra total? Durante años el conflicto entre Irán e Israel ha sido una cuerda tensa. No se rompe, pero tampoco afloja. Y sin embargo la pregunta nunca desaparece. Flota como un espectro sobre las mesas de negociación, sobre las bases militares, sobre cada informe clasificado. Y si un día estalla de verdad, no un sabotaje, no un ciberataque, no una amenaza en un discurso, una guerra total, abierta, declarada, con misiles, soldados, cielos oscuros y sirenas encendidas. ¿Qué pasaría entonces? El escenario, aunque hipotético, no es fantasía. Israel pequeño en territorio, grande en capacidad. Un ejército moderno, inteligencia de vanguardia, un sistema de defensa aérea que roza lo futurista, pero también vulnerable, porque un país rodeado de enemigos, por más fuerte que sea, vive con el corazón alerta. Irán, vasto, resiliente, con una población joven, ideológicamente movilizada, con una red de aliados que podrían convertir cualquier conflicto bilateral en una guerra regional. Si el conflicto se desatara, no ocurriría solo entre Teherán y Tel Aviv, estallaría en múltiples frentes. Hezbolá en el Líbano podría lanzar miles de misiles sobre ciudades israelíes. Hamás en Gaza reactivaría su ofensiva. Milicias en Siria e Irak golpearían desde el este. Los hutíes en Yemen, con alcance sobre Arabia Saudita e incluso Israel, abrirían otro frente. En respuesta, Israel golpearía con fuerza. Su capacidad de daño es vasta, precisa, letal. Podría atacar centrales nucleares, bases militares, infraestructuras clave. El dolor sería profundo, en ambos lados, y el mundo no podría mirar hacia otro lado. Estados Unidos, aliado incondicional de Israel, se vería empujado a intervenir. Rusia, con intereses en Irán y Siria, jugaría su carta. China observaría con frialdad, evaluando cada movimiento. Europa pediría paz, pero en el fondo nadie podría detener la avalancha una vez iniciada. Los mercados caerían, el petróleo se dispararía, las rutas comerciales colapsarían, y sobre todo, las vidas. Las incontables, invisibles, silenciosas vidas que no tienen ni voz ni decisión en todo esto. Padres, madres, hijos, gente que solo quiere dormir en paz y que acabaría despertando entre escombros. Y las armas nucleares. Israel nunca las ha reconocido oficialmente, pero todos lo saben. Tiene capacidad. Irán, por su parte, insiste en que su programa es pacífico, pero muchos dudan. ¿Qué pasaría si la guerra los empujara a usar lo impensable? ¿Dónde queda la humanidad cuando lo sagrado se vuelve odio? ¿Qué frontera no cruzaríamos si la supervivencia se vuelve excusa?
Y aún así, seguimos bordeando ese abismo, año tras año, con amenazas, ejercicios militares, discursos encendidos, pero sin saltar, como si todos supieran que el precio sería demasiado alto, como si, en el fondo, la destrucción total aún asustara más que el enemigo, porque todos pierden en una guerra así, incluso los que creen ganar, porque un país puede sobrevivir, pero el alma de su pueblo no siempre vuelve intacta. Por eso, esta posibilidad, aunque lejana, nunca se borra del todo. Es un recordatorio constante, un susurro que dice, todavía hay tiempo, todavía podemos no cruzar esa línea, pero también nos recuerda algo más incómodo, que la paz real no es solo ausencia de guerra, es justicia, memoria, comprensión, y mientras eso no exista, la guerra total seguirá ahí, esperando, como una sombra que no necesita luz para existir. Capítulo 14. Voces desde dentro. En medio del ruido de los discursos oficiales, entre las proclamas de odio y las amenazas recíprocas, hay otras voces, más suaves, más humanas, más reales, voces que no gritan, que no quieren venganza, que no buscan poder, solo comprensión. Son las voces que nunca aparecen en los titulares, pero son ellas las que sostienen la esperanza, porque incluso en Irán e Israel, dos pueblos atrapados por décadas de desconfianza, existen quienes se niegan a odiar. En Irán, jóvenes que estudian historia y se preguntan por qué deben considerar a un país que no conocen como enemigo eterno, profesores que enseñan hebreo en secreto, artistas que pintan puentes en lugar de muros, gente común que recuerda que hubo un tiempo lejano, sí, en el que un rey persa liberó al pueblo judío, y que tal vez, si eso ocurrió una vez, pueda volver a ocurrir. También en Israel hay voces distintas, judíos iraníes que aún recuerdan las calles de Teherán, la hospitalidad de sus vecinos musulmanes, las recetas compartidas. Escritores que cuestionan la narrativa oficial, activistas que defienden la paz incluso cuando les llaman traidores, padres que perdieron hijos y aún así no desean que otros padres vivan lo mismo. Son voces pequeñas, frágiles pero persistentes, como gotas sobre piedra, en universidades, en cafés, en redes clandestinas, se hablan, se escuchan, se entienden, aunque estén separadas por miles de kilómetros y por siglos de heridas, aunque el miedo intente silenciarlas, aunque los poderosos digan que no existen, pero existen. Una madre iraní que llora por los niños muertos en Gaza, un joven israelí que se niega a entrar en combate por principios, un refugiado palestino que estudia medicina en Teherán, una abuela judía que aún guarda una alfombra persa tejida por su madre, fragmentos de vida que contradicen el relato oficial, que desmontan el discurso del enemigo absoluto, porque nadie es completamente justo, ni completamente malvado, y la historia nunca es tan simple como quisieran los libros de texto. También hay encuentros discretos, diálogos interreligiosos, proyectos culturales, colaboraciones científicas encubiertas, cartas cruzadas, traducciones, momentos en los que el otro deja de ser el otro y se vuelve espejo, humano, familiar, porque más allá de las ideologías, Irán e Israel comparten más de lo que reconocen. Una historia antigua, una conexión espiritual con lo trascendente, un sentido de identidad profunda y sobre todo, una herida. Porque ambos pueblos han conocido el exilio, ambos han sido perseguidos, ambos han soñado con volver, y quizá por eso, ambos tienen miedo de volver a perder lo que construyeron, miedo de que su dolor sea olvidado. Pero si en vez de competir por el sufrimiento, lo compartieran, quizás podrían empezar a sanar. Estas voces, invisibles pero firmes, son las que dan sentido a esta historia. Son los susurros verdaderos, no los del poder, sino los del alma. No están en los parlamentos, ni en las cadenas de noticias, pero están. Y mientras estén, la guerra no será inevitable, porque el odio, por muy fuerte que parezca, siempre teme al amor que resiste, que persiste, que habla bajito, pero que nunca deja de hablar. Capítulo 15. El futuro que aún podemos elegir. La historia no es un destino, no es una línea recta, ni un muro grabado en piedra, es un río que a veces se desvía, que a veces inunda, que a veces se puede desviar con una sola mano. Lo que hemos recorrido hasta ahora,
Desde los reyes persas hasta los drones en el cielo, es una cadena de causas, errores, traumas, decisiones, pero también de posibilidades. Y la más importante de todas sigue en pie, la posibilidad de cambiar. Irán e Israel no están condenados a odiarse, por más que lo diga la prensa, por más que lo repitan los líderes, por más que el miedo se disfrace de profecía, porque incluso entre los relatos más oscuros siempre hay una grieta por donde entra la luz. Y si esa grieta fuera la memoria de cuando Ciro liberó a los judíos, de cuando judíos y musulmanes estudiaban juntos en Bagdad, de cuando el otro no era un enemigo, sino un vecino, tal vez el camino no sea borrar el pasado, sino mirarlo sin miedo. Porque el odio no nace solo, se enseña, se repite, se hereda, pero también se puede desaprender, también se puede callar, también se puede curar, si entendemos que el dolor del otro no niega el nuestro, si aceptamos que la justicia no es una trinchera, es un puente, un lenguaje nuevo, uno que no necesita bombas ni himnos, solo humanidad. ¿Será fácil? Nunca. ¿Será rápido? Tampoco. Pero no es imposible. Ya hay quienes lo intentan, ya hay quienes cruzan fronteras con palabras, con música, con gestos pequeños, y quizás si escucháramos más esos susurros, podríamos empezar a construir algo distinto. No una paz vacía, no una tregua rota, una paz que nazca del respeto, del recuerdo, de la compasión, porque la historia no nos pertenece, pero el futuro sí, está en nuestras manos, en nuestras voces, en nuestras decisiones. Y si esta noche, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti ha vibrado, ha dudado, ha sentido, entonces ya has dado el primer paso. Ya estás del otro lado del muro. Ya eres parte del puente. Gracias por acompañarme en este viaje, en este susurro largo que nos llevó de los imperios perdidos al presente inquieto. Si deseas seguir explorando historias que hablen al alma, que descifren el pasado sin ruido, que iluminen las sombras, este canal está hecho para ti. Los susurros del silencio seguirá aquí, esperándote, cada noche, cada historia, cada paso hacia una comprensión más honda. Suscríbete si aún no lo has hecho, no para seguir una moda, sino para seguir viajando, porque hay muchas más historias que contar y muchas más almas que escuchar. Buenas noches, viajero, que la memoria te abrace y que el futuro te encuentre despierto.